Bien, pues nuevamente bienvenidos a nuestra clase. Nos paramos ahí hace 15 días en la página 10. En la página 10 justo donde empieza la mitad, unidad 4, elementos del evangelismo. Y terminamos nuestra clase pasada muy emotiva. Recuerdo que estábamos muy emocionados con la clase hablando sobre la gran comisión y esta frase del señor Walter Neufeld que dice, el peor modelo de evangelismo es no hacer nada, ¿verdad? Ese es un modelo muy, muy fatal, muy tremendo, no hacer nada. El pastor Abel nos comentaba que realmente sí, está muy mal no hacer nada. Ese es el peor modelo y hay muchos modelos y entonces vamos a empezar a revisar algunos modelos de evangelización. Y decía yo en esa clase, basado en esto, algo que traía esa semana en mente, que había estado meditando y que es como hablando de la gran comisión, este tema que les mencioné, de cómo hay tres aspectos de los ministerios, de nuestra vida personal, de nuestro desarrollo que tienen que tener una importancia, un nivel muy, muy importante. Y decíamos que primero, que Dios nos hable y sabemos que Dios nos habla a través de la Biblia y mencionamos el tema de la lectura de la Biblia, ¿no? Y me animé a comentar cuál era nuestra lectura, que a veces les decía, no, llega el viernes, reviso el material y me doy cuenta que no di golpe, pues les decía, o sea, que no tuve como la oportunidad esta semana, por ejemplo, para mí fue complicada por llegar de una semana de estar allá con los hermanos y lo que aproveché ya de leer, porque terminamos a las 8 de la noche, estuve leyendo algunos libros y leyendo la Biblia, pues hoy se perdió. En esa semana se perdió ese gran avance que tuve. Sigo con Colosenses, lectura de Colosenses no lo he dejado y se ha perdido un poquito esta semana. No lo dejemos. Entonces, volvamos tres pasos importantes. Dios me habla, la Biblia, yo hablo con Dios, la oración, y tercero, cumplo con el primero mandato que me dejó Jesús. ¿Cuál es este primer mandato? Lo que conocemos como la gran comisión, que a veces hemos mencionado como la gran omisión, ¿no? Este mandato. Entonces, vean la diferencia entre comisión y omisión. Para hacer referencia a esto, vamos a la página 10 y leamos un pedacito, la introducción que ya leímos, pero para retomar el hilo lo volvemos a leer. Dice, existen diferentes métodos de evangelismo. Básicamente la cantidad es infinita y consideramos que no existe uno más efectivo que otro, aunque está comprobado que el método de evangelismo que no funciona es no hacer ningún evangelismo. Esto lo pone ahí unas letras que es SIC, es como decir así lo escribió y está mal escrito, es cuando nosotros como editores escribimos y tenemos que citar una oración que no está bien compuesta, usamos este SIC, ¿no? Y esto fue dicho porque fue tomado probablemente de una conferencia y no lo editamos cuando hablamos, cuando escribimos y ponemos sujeto, verbo y complemento, como nos marca la Real Academia y como debemos escribir correctísimamente, pero cuando hablamos cometemos muchas incorrecciones. Esto lo dijo el señor Walter Neufeld. El peor manera es no hacer ninguno. Más bien existen métodos que se adecúan mejor a una situación cultural o a la persona. Y aquí entramos a la situación cultural. Antes de pasar a la letra A, que es el mensaje, y vamos a ver ahí Corintios, quisiera enseñarles este librito que estuve leyendo la semana pasada y esta semana, que me parece que es un librito que por lo menos como consulta debemos leer en algunos momentos. Lo voy a presentar aquí. Está en línea, voy a pasar la liga y para nosotros los cieguitos, como yo comprenderé, tiene la gran ventaja de que nos lee el libro, el libro. Yo después de las, tengo aquí una disciplina, un libro, ya lo tengo, que estoy leyendo, que fue a la presentación del libro, ahí voy, pero solamente puedo dedicarle de 15 a 30 minutos, ¿no? Entonces en la mañana ahí con el solecito me siento en ese silloncito, tan bueno me entra la luz y puedo leer en voz alta durante unos minutos. Es un buen ejercicio que estoy haciendo y bueno, ahí voy con eso.
Pero ahora, en este momento, estoy aprovechando la tecnología y la era digital y este 2023 que Dios nos ha regalado a muchos, la tecnología para estar compartiendo los libros digitalmente, ¿no? Y entonces les comparto este título y se ve, eh, eh, bueno, va a quedar aquí grabado y voy a pasar la liga, así que no necesitan anotar. El último mandamiento. eh, si me ponen una manita así, sí, si lo están viendo, que sí están leyendo, que dice, y son dos autores, es de reciente segunda edición, se me hace que es 2000, mira aquí. Ok. No, no. Y aquí como dice, posiblemente si está en su teléfono no lo pueda ver, pero aquí dice 2003 la edición y empieza con una introducción y voy a tomar unas palabras de la introducción de este señor que he mencionado varias veces, el señor Padilla, René, y es así como vamos a hablar y yo voy a pasar este material para que ustedes lo tengan a la mano y a la disposición. Dejo aquí para que quede en la grabación el libro, El Gran Mandamiento. Notaron ahí que es de una editorial pues que tiene una repercusión muy importante en el evangelismo en nuestros tiempos, porque Visión Mundial es una organización que tuvo un inicio como trabajo social para la guerra allá en Asia y una persona, pastor bautista, decidió apoyar a la iglesia y a los niños que estaban sufriendo persecución, y esto dio origen junto con el Pacto de Lausana, del cual ya les he hablado, Billy Graham y John Stott, los dos grandes personajes líderes de evangelismo en ese tiempo de avivamiento, y que junto con este señor Bautista de Visión Mundial hacen todo un cambio en la evangelización. Y esto deja este libro, él patrocina este libro, bueno, ya murió desde por ahí, a la década de los ochentas, por ahí, este señor fundador de Visión Mundial. Sin embargo, es un ministerio que se inició a mitad del siglo pasado, exactamente en el 50, tiene 73 años ya este ministerio, así que ya es bastante longevo, pero ha dejado una huella muy importante en lo que es el evangelismo. Y entonces publica este libro, El Último Mandamiento, y vean lo que dice y le hace la presentación precisamente este señor René Padilla. Y vean ustedes, voy a leer el parrafito que escribe René Padilla al final de la introducción, que es muy interesante y me va a dar pie para iniciar nuestra clase. Dice, una de las necesidades más apremiantes de la Iglesia Evangélica en América Latina, sea cual sea su denominación, es un concepto más bíblico y más contextual de la misión. Hago un alto aquí. Más bíblico y más contextual. Son dos elementos que van a tener que conjuntarse para hacer una buena evangelización. Más bíblico, ¿por qué? Porque si no nos basamos en la palabra de Dios, estamos fritos. No funciona adecuadamente. ¿Por qué más contextual? Porque no puede estar fuera de la realidad que las personas están viviendo. Una realidad estrictamente contextual. Imagínense que yo evangelice como evangelizaban en la Edad Media, cuando decían, bueno, la forma de evangelizar es ir aquí sacar a los árabes de los lugares santos y agarro la espada y me pongo el yelmo de la salvación, pero esta vez ya de veras, agarro una gran espadota y tomo camino en caballo en mi enelgo rumbo a las tierras santas para sacar a los malvados gentes de ahí. Entonces, esta situación está fuera descontextualizada. Estoy poniendo un ejemplo así de fuerte porque desafortunadamente muchos de nuestros, mm, iba a decir una palabra y no quiero decirla. Iba a decir, muchos de nuestros malos esfuerzos de evangelismo están circunscritos
a una situación donde no está adecuadamente dentro del contexto y de la vida de las personas. Es decir, les presentamos un evangelio descontextualizado, que no tiene que ver con su realidad, con sus luchas, con su vida personal. Y entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí René Padilla. Es necesario que tenga estos dos elementos, un concepto más bíblico y más contextual a su misión. Y enseguida nos dice el mismo párrafo, dice, con demasiada frecuencia la misión, como la iglesia la ejercen en la práctica, se ajusta a metodologías y tradiciones heredadas del pasado que poco o nada tienen que ver con la enseñanza bíblica y que tampoco hacen justicia a la situación social. Hasta aquí el tema de, de René. ¿Y qué es esto de cómo evangelizamos? Voy a ir a la vista de... ah, Voy a quitar aquí mi anclaje para ver sus cuadritos, para ver quién está. Veo por ahí Alicia, Arturo, seguramente por ahí está. Entonces ya está. ¿Quién más? Bueno, Moisés, no sé si es Pastor Moy o su mami, la pastora Raquel, pero ahí los veo, por lo menos en cuadritos. Ahí de repente abran su cámara para ver su sonrisa y saber que están ahí conmigo, por favor. Eh, entonces, ahí estamos. Gracias, Pastor Manuel. Entonces les decía, este concepto, Pastora Raquel, qué bueno verle. Eh, Milen, gracias. Pueden cerrar ya nomás ver quién está. Gracias. Este concepto es importante. Yo les dije en la primera clase que tuvimos algo muy interesante. Antes de el pacto de Lausana, es decir, antes de esto, la iglesia solamente crecía o por avivamientos, como fue el avivamiento pentecostal en el sur de los Estados Unidos a principios del siglo pasado, del siglo XX, o bien por el aspecto generacional, que era, pues yo nací cristiano porque papá era cristiano y mi mamá era cristiana, o en la iglesia, ¿verdad? Hay un término que no me gusta a mí mucho. eh, a ver, vamos a ver, aquí, dejen checar un mensaje de alguno de los alumnos que está. Fernando, está fallando mucho el internet. ¿Alguien puede contestarle en el grupo que recibimos un mensaje, por favor, y eh, que, eh, que estará grabado? Entonces les decía, eh, este término que es muy interesante es ese término ahora la semana pasada que estuve en Cuernavaca, varias personas me preguntaban, ¿es usted de cuna evangélica? Este término se me ha hecho siempre muy curioso, ¿no? Es decir, cuando ya naciste ahí, es decir, el evangelio se transmitía generacionalmente, pero esta transmisión generacional naturalmente no era am, garantía de una transmisión adecuada, ni de poder evangelizar todo el mundo, porque si bien es cierto el crecimiento de la población nos ayudaría un poco, ¿verdad? Es decir, tener más hijos sería una manera de evangelizar. No todos se quedan en iglesia, por una parte, aunque, pues, ah, sea dicho de paso, debemos confiar como cristianos que la palabra es viva y eficaz y dice que si instruimos al niño en su camino, no se apartará de este camino. Y esa es una palabra fiel y verdadera que la mayoría de los que tenemos varias generaciones en el Evangelio podemos testificar, ¿no? Es decir, ya cuando somos cuarta generación, cuando estamos viendo una quinta generación de nietos que están creciendo y abrevando en la palabra, nos damos cuenta que es real. Pero faltaba la parte importante a mitad del siglo pasado, que era la parte de proclama. He dicho, la palabra proclama es esta palabra griega que dice kerigma. Que tenemos que acostumbrar nuestros oídos a esta palabra. Kerigma es proclama. Esta proclama era cómo caminar hacia esta ordenanza que nos dice la palabra. Debemos realmente predicar la palabra, debemos estar atentos a la palabra. Y ahora sí vamos a regresar a nuestro manualito, ahí donde nos quedamos, para ver
¿Qué es este mensaje? El mensaje es el querigma. Lo que tenemos que anunciar es el querigma. En su primera carta a los Corintios, Pablo hace mención que el mensaje que él predica era Jesucristo y a este crucificado. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y capítulo 2, en el versículo 23 y también en el versículo 2 y 1. Vamos a ir rápidamente dejen abrir mi Biblia virtual aquí. Aquí tenía la Biblia abierta hace rato. Lo cerré. Bueno, vayan ustedes rápidamente ahí a su Biblia. Eh, Vean ustedes cómo estoy en Filipenses, pero quiero ver ahora en Filipenses. Primera Corintios. Corintios, capítulo 1. Y al final, ahí, eh, Pablo dice. Recuerden ustedes que Corintios es una carta, una iglesia que tiene una cantidad bien grande de problemas. ¿Cuántos problemas? Pues, ¿alguien recuerda los problemas? ¿Qué problemas había en Corintios? De los que ustedes recuerdan ahí. Así muy, muy famosísimos, estaba el problema que tenían con la división, que es el que vamos a ver ahora. No era el primer problema. Luego había otro problema que Pablo dice, es una situación de inmoralidad que ni aún entre los inconversos se habla. Es otra situación, ¿no? Tenían problemas con la práctica de los dones espirituales, no sabían usar los dones espirituales. Entraba un inconverso y decían, estos están locos, y se iba, decían, no le entendí. ¿Qué entendiste del Evangelio? Pues no le entendí nada porque hablaban quién sabe en qué idioma, ¿no? Porque usaban la glosolalia. En ese momento de la historia de la iglesia, el hablar en lenguas era algo común entre todos los cristianos, no como ahora que unos creen eso, otros no creen, unos son bíblicos, otros no, no juzguemos ahora a los que no creen, pero bueno, ahí hay diferentes momentos históricos de la iglesia donde debemos ser muy atentos a estar escuchando la voz de Dios cómo se manifiesta. ¿Cuántos pongan su dedito arriba? ¿Cuántos saben que ahorita hay una universidad en Estados Unidos que tiene varios tiempo que entraron a un servicio? Las universidades cristianas en Estados Unidos tienen sus devocionales los días viernes, cuando terminan la semana, terminan con un devocional de oración, de lectura de la Biblia, y este culto de devocional que tienen ellos siguió y siguió, no se pudieron ir y sigue hasta nuestros días. Ahí lo pueden buscar ustedes en internet, si no les paso la liga. Y esta se dice que es el primer avivamiento del siglo XXI, ¿no? Y es un avivamiento cristiano. Ahora, lo que me llama la atención ahí es que solamente es un avivamiento donde el Señor está trabajando en una manera muy especial. Ningún avivamiento a lo largo de la historia, ni el avivamiento de Wesley, ni el avivamiento en la calle Azusa, en el sur de Estados Unidos, que dio origen a muchas de nuestras iglesias pentecostales, no a todas, por lo menos de la rama que yo pertenezco, surge en Suiza, y no estoy hablando de la denominación donde estoy ahora, sino de la iglesia pentecostal donde nací cuando era niño. Surge de los hermanos misioneros suizos y estas iglesias que están ahí están creciendo por avivamiento. Ahora, este avivamiento, pues era esta parte de la iglesia primitiva que tuvo este avivamiento, recuerdan ustedes, y este avivamiento que tuvo la iglesia primera, este avivamiento tenía pues, ah, los dones espirituales, una gran cantidad de dones espirituales, manifestaciones sobrenaturales que no usaban adecuadamente y Pablo tiene que escribir acerca de ellos. Otro aspecto tremendo de esta iglesia es que no tenía un claro concepto de lo que era la cena del Señor. ¿Qué otros problemas tenía la iglesia de Corintios? Bueno, ya mencionamos, luego hacemos un listado y sería interesante una prédica sobre problemas en la iglesia tomando Corintios. Y otro de esos problemas que me viene a la mente era no tenía un claro concepto de la resurrección. Vamos entonces a 1 Corintios capítulo
1, primero los Corintios capítulo 1, dice, eh, ¿dónde es el sabio? Perdón, voy a leer desde el 20 porque empieza una disertación filosófica Pablo. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría del mundo, puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría? A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando dice ahí Pablo predicación, y cuando está escribiendo en griego utiliza la palabra querigma. Punto y seguido. Versículo 22. Porque los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Luego hay un punto y coma y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, lo pesadero; para los gentiles, locura. Punto y aparte. Entonces, este versículo nos está hablando justamente en nuestra lección de esto. Ahora, brincamos el capítulo, bueno, aquí nos brinca el capítulo, pero realmente Pablo sigue en la misma disertación y dice, así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciar el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Vean ustedes cómo tiene conexión con lo que estaba diciendo antes. Porque procuré no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a el crucificado. Entonces, ¿cuál es el centro del Evangelio? El centro del Evangelio es el mensaje. Jesucristo. Jesucristo es el mensaje. Por eso las iglesias evangélicas, protestantes, cristianas, dicen que somos cristocéntricas. Ese fue la gran aporte de la Reforma. Solamente Jesucristo salva, ¿no? Una de las tesis de Martín Lutero. No hay otra manera de salvarse si no es sola fide, solamente por la fe. Y esa fe es la que se pone en nuestro Señor Jesucristo. No en la iglesia, por importante que sea la institución, ajá, ni siquiera en las personas que fueron mártires y sí sufrieron y son dignos de nuestro reconocimiento. La misma Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo, que es palabra de Dios, le da un reconocimiento a toda la galería de fe en lo que conocimos como Hebreos capítulo 11, que es un sermón extenso de algún siervo, sierva de Dios del primer siglo, muy importante. Y entonces tenemos aquí este mensaje que es, el mensaje es cristocéntrico, ¿no? Ya lo dice, recordando ahora cómo empieza este libro de Hebreos, dice, habiendo hablado Dios en muchas formas y en muchas maneras a nuestros padres en el pasado, Dios nos ha hablado en estos tiempos, utiliza la versión 60 esta frase famosa, en los postreros tiempos. Ven cómo la Biblia habla de postres, así que no podemos tener comida sin postre, ¿no? Entonces, ahí es la base bíblica para el postre, porque dice, en los postreros tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, esto está en Hebreos capítulo 1. Ahí hay unas manitas arriba. Bien, sí, así es. Los postres y los postreros tiempos son cuando ahora en el tiempo de su gracia, dice Gálatas 4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, que era la ley como un ayo, como un maestro que nos lleva a Cristo. Y este nuevo evangelio, esta nueva manera de relación, donde no hay judío ni griego, es decir, lo que está hablando Pablo aquí en primera a los Corintios capítulo 1, verso 20 en adelante. Eh, entonces vemos cómo este mensaje debe ser de esta manera. Siguiente párrafo en el inciso A, este mensaje debe ser presentado en forma clara y simple, en forma que despierte el interés del oyente. No estamos haciendo una apología del Evangelio. Subraya ahí la palabra apología. En la parte de abajo de nuestro manual nos dice que apología es defensa de la fe. Sí es bien sabido que algunos hermanos son apologistas. Es una
función natural de cada uno de nosotros defender la fe, ¿verdad? Pero el Evangelio no es defensa de la fe. Hay momentos para defender la fe. Hay muchos argumentos, ya lo vimos como Pablo lo hace en la primera visita que hace a Grecia en el libro de los Hechos y en esta visita que hace, que se queda solo porque tiene que salir corriendo de Corinto, precisamente, de la ciudad a la que le escribe esta carta, y baja a Grecia o va hacia el sur a Grecia, y estando en Grecia, dice, mientras esperaba que los demás, sus acompañantes llegaran, pasaba ahí por todos los lugares y encontró un lugar al Dios no conocido. Y entonces se para en el Areópago, que era el teatro, y adelante, pastor, y nomás termino con esta frase, y se para y dice, este Dios Sí. al que ustedes adoran sin conocerle es al que vengo a predicar. El evangelio simple y sencillo. Adelante, pastor, a ver. O sea, solo hago esto como pregunta. O sea, ¿en realidad será que la palabra del Señor necesita defensa? No, Porque creo que no va, porque pienso que cuando uno se mete a esa parte, lo único que causa uno son divisiones, ¿no? O es lo que ha sucedido a lo largo de los años, ¿no? Se crean divisiones porque eh, algunas creencias se creen superiores a otras y bueno, y está en esa manifestación de mi creencia es más grande que la tuya no existe, etcétera. Entonces empieza a haber esas separaciones y terminan las naciones, los pueblos y las familias, pues incluso separadas, ¿no? O sea, y empieza a haber conflictos entre naciones, entre familias, entre países, entre estados, porque pues uno quiere defender su creencia cuando en realidad pues Dios no necesita ser defendido, Dios está escrito en el libro en la Biblia donde dice qué debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que la mejor defensa sería que se leyera la palabra, ¿no? de repente mi mouse no aprieta el botón adecuado, perdón. Sí, totalmente de acuerdo con el pastor Abel. Sí hay una materia, una línea de pensamiento que se llama apologética, pero Dios no necesita defenderse, ni que nos seamos nosotros los defensores de Dios, ¿verdad? Ya muy claramente lo dice en su palabra. ¿Recuerdan el Salmo? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ante una necedad, luego eh, hablaremos de esta palabra necedad, que es falta de conocimiento, es el concepto de necedad tanto en la etimología de la palabra, tanto en el concepto bíblico, así lo maneja Pablo y así se maneja también en el hebreo en el Antiguo Testamento. Quien no conoce, dice, quien no conoce, pues niega a Dios. Si no le conoces, si no le has visto, pues yo he puesto este ejemplo un poco apologético, ¿verdad? Si yo te hablo de la Guasama Maya y no la conoces, pues la puedes negar, no la conoces, ¿verdad? Nunca la has visto. Hay un fruto que se llama así, no, no hay porque no la conozco. Entonces, en ese sentido, ese es el sentido de la apologética. La apologética, contestando un poquito a lo que, o abundando, más bien no contestando, pues ya que era pregunta, podía ser respuesta en lo que nos dice el pastor Abel. La apologética es útil cuando damos argumentos a favor de la fe, para dejar en claro que no va a ser destruida la fe por lo que tú piensas. En ese sentido, tendría un valor, pero simplemente de hacer un posicionamiento de cuál es lo que yo creo, ¿sí? Por eso, recuerdan que Pablo le dice a Timoteo, alguien puede buscar por ahí preguntarle al tío Google cuál es este versículo que voy a citar, pero seguramente es Pablo a Timoteo, y dice, da cuenta de la fe, sé defensor de la fe, ¿no? Esta es la manera en que Pablo le dice a Timoteo que sea un buen defensor de la fe, pero no necesariamente, desde mi punto de vista, se trata de hacer argumentos filosóficos para convencer, como dice el pastor Abel, al que piensa diferente a mí. ¿Por qué causaría esto que está diciendo? Nos enemistamos, nos enojamos y no se arregló nada.
Más bien pienso, y es un pienso, tendríamos que analizar el versículo con más cuidado, que Pablo está diciendo con tu vida, con tus argumentos, eh, haz una clara defensa de la fe. No, no estés expuesto a que te digan, eh, no está bien tu fe, no te permito que vivas tu fe, sino quiero argumentar al respecto. En ese sentido, sí sería la apologética una ciencia interesante. Realmente no es una ciencia bíblica, hay que aclararlo. La apologética es una ciencia como la filosofía. No hay filosofía bíblica, no hay apologética bíblica. Hacemos apologética, hacemos filosofía porque somos seres humanos y somos seres que somos seres filosóficos, que somos seres que discutimos. Es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Como la política misma es nuestra naturaleza como seres humanos, nuestra capacidad de raciocinio, de análisis y síntesis nos lleva a estas reflexiones. Alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo y reaccionamos. No estoy de acuerdo, podemos decir, no estoy de acuerdo y doy mi posicionamiento. Un posicionamiento es decir, yo pienso esto, que a lo mejor es contrario a lo que tú piensas. Hasta aquí el punto. Entonces, vamos a dejar aquí. Y decimos que debe ser claro. Ahora sí vamos a ir. ¿Y por qué debe ser claro? Porque la palabra debe ser oída, dice. Es la presentación del mensaje de salvación con convicción y seguridad, estoy leyendo en el manual, en el párrafo después de el segundo párrafo, de que la salvación viene por oír la palabra de Dios, un versículo siempre mencionado en esto, así que la palabra viene por el oír la palabra de Dios, esa es la palabra. Este mensaje requiere ser dado con urgencia, aunque se trata de un mensaje que tiene consecuencias de muerte o de vida eterna. ¿Por qué se trata? No, aunque porque se trata de un mensaje que tiene consecuencias de vida y muerte. Tiene aquí lo que es Apocalipsis 14:6. No recuerdo ahora si alguien lo quiere buscar y leer, pero el que yo recuerdo es mucho, siempre que hablo de esto, es Deuteronomio en todos sus primeros 5 o 6 capítulos, donde dice Dios, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge ahora, ¿verdad? Entonces pone delante de nosotros esto. Si alguien tiene ahí Apocalipsis y lo quiere leer para todos, nos ayudaría. De ahí la importancia de encaminar el mensaje a la conversación a la que toma. Ah, eh, de ahí la importancia de encaminar el mensaje o la conversación a la toma de una decisión. Es decir, esto es importante. Debe tomarse una decisión. Debe tomarse una decisión. Entonces, ¿cuál es lo importante? No discutir, bueno, si voy a discutir, como dice el pastor, si hay Dios o no hay Dios, y ese es mi punto de vista, pues no creo que en una plática nos podamos poner de acuerdo, pero sí podemos poner los puntos sobre las IES diciendo, bueno, el hombre es pecador, y recuerdan ustedes cómo voy a volver a poner este videíto por ahí, voy a colgarlo de nuestro grupo para que lo estén revisando, cómo nos enseña en los dedos de la mano a evangelizar, ¿no? Y recuerdan ustedes que cuando un dedo apunta para allá, los otros tres están apuntando para nosotros, ¿no? Entonces, recordemos mucho esto porque es parte de evangelizar. No se trata de decirle, eres pecador porque yo soy tan bueno, sino se trata de decir, esta es nuestra situación humana y yo he encontrado una manera que es no provista por mi buena fe ni por mis buenas obras, aunque quien es salvo obviamente da frutos dignos de arrepentimiento. Eso sí tiene que quedar muy claro. No se puede ser salvo, decir que ser salvo y no tener los frutos, ¿no? Del arrepentimiento, los dones del Espíritu Santo, tener un ministerio, un trabajo que Dios nos da, eso es parte de nuestra función. Pero no debemos discutir acerca de eso, simplemente llegar al momento de que debe ser clara y que tienes en las manos una decisión importante. Hay muchos ejemplos de lo que sería apologética y cómo podemos discutir apologéticamente, y hay buenos ejemplos de esto, donde no, la apologética no es una discusión. Por ejemplo, eh, escuché hace muchos, muchos años, yo pienso que más de muchos, no sé cuántos, esta historia y la he escuchado repetida muchas veces.
Y esta historia se trata de que está un ateo y un cristiano discutiendo acerca de la vida eterna. Es una discusión eh, que puede ser más o menos recurrente, ¿no? Y posiblemente tan dicha está la historia que seguro estoy que se ha contado, la han contado, pero nos sirve para ver cómo la apologética no es una discusión, sino es con claridad mostrarle que tiene la oportunidad de vida delante de él, por lo que está diciendo aquí. Es urgente porque se trata de vida eterna y lo que lo tiene que llevar es una decisión. Bien, el ejemplo es muy claro. Está un ateo y está un cristiano, están discutiendo y le dice, ¿y cómo sabes que es verdad que después de que te mueras vas a ir al cielo? Qué lógico. Y entonces, ya no, le dice al ateo, bueno, mira, voy a suponer sin conceder, como dicen los abogados, que me muero y que no hay nada. Viví una vida buena, fui feliz, eh, viví plenamente, tuve mis hijos, todo, y ya no hay más. Voy a suponer sin conceder. ¿Y qué perdí con mi vida buena y creyendo? Al final, si no había nada, no perdí nada. Pero ahora vamos a suponer, y tú suponlo sin conceder, que sí hay, y que te mueres, y que no tienes oportunidad de vida eterna. Vives una vida, a lo mejor buena o mala, no lo sé, eso es cada quien lo tiene, no puede decir que tu vida es mala, pero si no tomaste la decisión adecuada, reconociendo a Dios y pidiéndole perdón por tus faltas como las mías, vas a vivir una eternidad. ¿Y quién va a perder más en los dos casos? Ese es un argumento apologético, vean ustedes, que nos habla de que nuestra claridad y urgencia es porque nuestra vida en la tierra es muy corta y necesitamos proclamar. De esta manera, al predicar el mensaje evangelístico o presentar el mensaje de salvación, evangelismo personal, los puntos básicos a tomar en cuenta son, y eso está tomado de un manual de evangelismo, ahí está la referencia con el número 5 abajo, está ahí al pie, pero vean ustedes cómo esta referencia es importante para presentar el evangelismo en forma personal. Son como los pasos básicos a los cuales debemos llevar a las personas. He dicho anteriormente que sí tiene un gran valor de peso cuando nosotros, cuando hablamos con las personas, decimos, la Biblia dice, porque sean ateos, sean de otra confesión religiosa que no tiene realmente una convicción de fe verdadera y cambien su vida, la situación es eh, de alguna manera, es nuestra función es presentar con claridad estos puntos para que la persona quede convencida cuando decimos la palabra de Dios dice, es decir, no soy yo, no es mi sabiduría, no es mi capacidad de ser bueno la que te va a salvar, sino la palabra de Dios dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo conocido de San Juan. Este es el versículo con lo que en el examen nos sacamos 10, ¿verdad? Los niños de los 10 siempre se lo saben porque es San Juan 10. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Luego sigue Romanos 5:1. Eh, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan 3:16, que no alcanzó a ponerse el 3:16, pero todos sabemos el versículo. Es decir, no sabemos Juan 10:10, ya lo aprendimos hoy. Romanos 5:1, pues sí, no lo sabemos, es un versículo que no sabemos. Y todo el mundo no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y ahí tiene la palabra más sin acento, no es más tenga, cantidad tenga, sino pero tenga vida eterna. Este pero es la parte importante que a veces tenemos que subrayar a la persona cuando se lo citamos, pero tenga vida eterna. No se pierda, pero tenga vida eterna. Tienes estos, delante de ti esta decisión. ¿Qué decides ahora? ¿Qué decides ahora? Este es
el punto A de esta parte, ¿no? Quedó el 3.16 en la siguiente página, por lo menos en mi manual. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bien. eh, eh, Punto B. A causa de nuestros pecados estamos separados por Dios. Ya tenemos la decisión delante, en la que les pusimos, y de esta forma estamos separados de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto está dicho por Pablo en Romanos, y luego viene un versículo de Isaías en esta forma de evangelismo. Pueden tomar esto y transcribirlo, copiarlo en su computadora, tenerlo a la mano como un manualito de evangelismo. A veces es útil en el evangelismo personal. No es un producto enlatado que usted tiene que ir diciendo como taravilla. No sé si la palabra taravilla en español es correcta, pero así la decía mi abuela y así la repito. Posiblemente algún día la añadan a la Real Academia de la Lengua. Pero ahora, como como metralleta bíblica, ¿verdad? Repitiendo versículos, no, sino que fluyan con naturalidad. Fíjate que la Biblia dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Lo que te divide, lo que no te hace estar a gusto con tu Creador, es lo que se llama iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Este es un punto importante en nuestro evangelismo. No somos personas que tenemos equidad, que tenemos equilibrio, que tenemos justicia, que tenemos paz con nosotros mismos. Tenemos muchas cosas dentro de nosotros que vienen desde nuestras raíces culturales, desde nuestra niñez, o lo que quieres, o lo que me puedas decir, pero tenemos una gran inquietud dentro de nosotros. Por eso Dios en su palabra nos dice, y podemos añadir este bello pasaje de Eclesiastés, que dice que todo tiene su tiempo. Me parece que es el capítulo 3 de Eclesiastés. El libro en hebreo es un libro pues de sabiduría, y se trata, la palabra con que se nombra entre los judíos este libro es el predicador, o el que está a la puerta diciendo sabiduría. Kohelet. Kohelet es el nombre de este libro de sabiduría, que simplemente es traducido como predicador, malamente traducido por la Vulgata Latina como Eclesiastés, de eclesiástico. No tiene nada de eclesiástico este libro, más bien es un libro de sabiduría de pensamiento. Y en el capítulo 3 nos dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su momento. Ahí está todo. Es un libro bastante fatalito, ¿verdad? Siempre está al borde de la fatalidad. No hay nada bueno, nada agradable, pero entre ellas hay perlas, como este versículo que después dice que todo tiene su tiempo. Nos dice, porque Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, todos los seres humanos, por el hecho de pensar y de saber que existe la finitud, es decir, que nos vamos a morir. Sabemos que lo contrario a morir es la infinitud, la eternidad. Así que ha puesto en nuestros corazones ansias de eternidad, dice Casiodoro de Reina en la traducción que hace al español castizo, ¿no? De mediados del siglo XV. Entonces, esta ansia de eternidad, este deseo de vivir en la eternidad, es el deseo que tenemos, y queremos estar cerca de este Dios que es eterno, pero nuestra iniquidad nos separa. Nada de lo que el ser humano haga con sus propios medios es suficiente para estar cerca de Dios. Es toda esta explicación que así hice ahora porque me salió, ¿no? Porque a veces la hago cuando estoy presentando el Evangelio a una persona. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Este Romanos 3:20 es especialista para los que tienen este título al final de su iglesia, ¿verdad? Iglesia, no me acuerdo cómo se llama, apostólica y remona. Perdón por la falta de, de, de misericordia para los de esta forma de pensar, pero sí es romana, y en Romanos, por eso me acuerdo,
3:20. ¿Qué dice Romanos 3:20? Ya las obras de la ley no son. Y ellos dicen, pues es que, mira, la iglesia dice que si cumples, no es cumplir, ¿verdad? Ellos tienen muy metido este concepto de la Edad Media, que si haces cosas buenas, recibes cosas buenas, que si haces cosas malas, recibes cosas malas. Lo único bueno que podemos hacer es reconocer que no somos buenos, humillarnos delante de Dios y decirle, no soy bueno, no puedo, no puedo, y de esta manera acepto la gracia de Dios. Y aceptando la gracia de Dios, entonces sí, podemos empezar a hacer obras dignas de arrepentimiento, obras que dice Pablo, las cuales ya fueron preparadas de antemano para nosotros. ¿Mm? Fíjense nada más. Dice, guarda tu salvación con temor y temblor, porque las obras que tienes que hacer ya fueron preparadas de antemano para ti. Y ese temor y temblor no significa que voy a pensar que aquí saliendo voy a pecar, eso no. Significa que debo saber en qué lugar, en qué postura me ha puesto Dios. Bueno, esto no lo vamos a decir en el evangelismo, esto lo vamos a decir a los hermanos en la primera etapa que luego vamos a tocar, que es la conservación de los medios o el discipulado eficaz o el atender a nuestros niños recién nacidos. Nadie tiene un niño y después de que va al hospital, sale con su esposa y le dice, oiga, señor, ¿y su niño? Pues ahí se lo dejo, a ver, me lo regresa cuando tenga 15 años, ¿verdad? Entonces a veces nosotros como cristianos así hacemos con las personas que recién les predicamos el Evangelio. Ya, le prediqué el Evangelio, que siga adelante, vive. A veces tomamos la mala decisión. Bueno, respeto mucho como ustedes presenten el Evangelio y como la forma que lo hagan, pero me parece a mí, salvo que esté equivocado, que es una mala decisión. Y yo lo hice muchas veces. Le decía, bueno, mira, mi iglesia está en Plaza del Sol, allá son los fifís y a lo mejor tú no puedes ir. No, 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 hagamos esto. Y busca una iglesia que te quede cerca, ¿no? Eh, Proveámosle cobijo, abrigo dentro de nuestras comunidades de fe. Eso es importante, que se sientan arropados, acompañados en sus primeros días en nuestras propias comunidades de fe. Ahora, sí hay momentos, de acuerdo, en que pues, yo tuve eh, eh, así un momento de le hablo, no le hablo, y fue en el viaje que hice a Cuernavaca, bajé del medio de transporte aéreo, por ahí les mandé una foto cuando va pasando por su hermosa ciudad, y cuando ya estoy ahí, tengo que tomar un pullman a Cuernavaca, es ahí en la misma terminal de la terminal aérea, y me subo y mi compañero de viaje es una persona que va muy enojado, y porque había llegado 5 minutos después de lo que le dijeron que eran 2 horas. 5 minutos después, venía de cerca de Tasco, imagínense un viaje a Tasco para tomar un vuelo para ir hasta no sé dónde, creo que iba a la península del sur. Y bueno, llega y me dice, vengo muy molesto, son muy malos los de la línea, y le digo, pero Dios siempre tiene un plan. Cuando le digo esto, le iba a decir, y Dios sabe que, pues a lo mejor te iba a hablar de lo maravilloso que tiene para tu vida, ¿no? Pero estaba tan enojado que ustedes saben, cuando alguien cierra los ojos, cierra la boca, se voltea para otro lado. O sea, era una actitud molesta, ¿no? Entonces dije, wow, hay momentos en donde uno debe darse cuenta que no es el momento de hablar la palabra de Dios. Pero bueno, ahí está eh, esta manera eh, que nos presenta el Evangelio para compartir. Y si lo sabemos, pues podemos compartirlo. Hay momentos donde la persona se cierra, no se puede, y pues me pareció a mí imprudente. Yo ya le iba a decir exactamente, eh, fíjate, Dios muestra su amor para con nosotros, aún en las cosas que son negativas. Eso le iba a decir. Sabes que un hombre dijo hace tiempo que Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún personas malas, Cristo murió por nosotros. Y a lo mejor es el plan de Dios que yo te dijera esto, pero su actitud era totalmente contraria y me tapó. Cristo es el único camino. Yo era lo único que iba a decir, pero en este caso, si le hubiera presentado el Evangelio, pues no le podía decir, ¿sabes qué? Tienes que ir a mi congregación que está en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Pues era obvio que yo le hubiera dicho, busca de Dios, busca personas que te hablen de la Biblia, que te sigan hablando de esto. Pero no se pudo, no se dio la oportunidad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5, Dios nos da un único camino. Y la letra D, necesitamos tomar una decisión, que esta es la parte culminante. Todo lo demás que podamos decir no es importante en el sentido, no que no tenga importancia, no es importante o pierde relevancia, mejor replanteo mi pensamiento, sí es importante, pero perdería relevancia si no llevamos a tomar una decisión por Cristo, ya que Romanos 10 dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahí es una importante frase que no es una palabra como un abracadabra, ¿verdad? Que decimos, dilo con la boca, Jesús es el Señor, créelo en el corazón. Con la boca se cree para justicia, dice la palabra. Entonces, esta confesión de la boca es Jesús es el Señor. Fíjense bien la palabra en el contexto del primer siglo, donde la palabra Señor no es como ahora nuestra palabra Señor, el Señor Vega, ¿verdad? Cuando pasan por aquí, mira, ahí vive el Señor Vega. Un Señor, un Señor. La palabra Señor en el primer siglo era la palabra única y exclusiva que se le daba a el creador de la vida. ¿Y de quién dependía la vida? ¿Y quién podía quitarte la vida? Esto era el César, era el Señor. Kyrios era la palabra. Kyrios, dice Jesús. Jesús es Kyrios. Jesús es el Señor. Cuando decimos esto, estamos en el contexto muy diferente al de nosotros. Nosotros estamos involucrados en la cultura griega hasta los huesos, de tal manera que tenemos, no digo que tengamos que cambiar nuestro lenguaje, como algunos, desde mi punto, malamente lo dicen, que no debemos decir la palabra Dios, que depende, bueno, respeto mucho la creencia judía y me parece espiritualmente y desde una inmenso valor el que ellos no digan el nombre de Dios y que se lo salten cuando lo leen en sus escrituras sagradas. Es muy bonito, muy interesante desde el punto de vista de la mística de la religión judía. Sin embargo, pues lo que nos fundieron o nos traspasaron los griegos fue este nombre Theos, ¿verdad? Ese nombre Theos es el nombre pues Deus, ¿verdad? Deus, el Zeus, el Zeus. ¿Qué es Zeus para nosotros? Pues es un dios griego, pero para nosotros es el nombre que conocemos como el Todopoderoso. Podemos decir, como dicen ellos, el Todopoderoso y sería correctísimo. Para nosotros los cristianos deja de ser ese Zeus, que es un dios, pero fíjense bien la diferencia. Cuando decimos Dios, estamos hablando de un Señor que está en el monte alto del Olimpo, que manda rayos, ¿verdad? Y ese es el concepto griego que nos pasa a perjudicar, ¿verdad? Como si fuéramos hormiguitas y Dios de repente nos aplastara. No, Dios es un Dios que nos creó, es nuestro creador, nuestro hacedor y nuestro dueño, de quien depende la vida. Por eso las culturas o nuestras lenguas originarias de aquí de nuestro país chocan tanto con la traducción de nuestro nombre de Dios. Para ellos, decirle a Dios, Dios no es tan sencillo. Ellos tienen que decirlo en su lengua porque tiene un significado precisamente en las diferentes maya, el tzetzal, los idiomas náhuatl.
todos estos idiomas, la palabra Dios tiene que ver con el dueño de la tierra, con el que nos da el sustento. La religión judía tiene una bonita frase cuando dan que se dice, la dice Jesús cuando da la Santa Cena o la Cena del Señor, y cuando ellos toman la Pascua, dice, bendito el, el Señor, hacedor de la tierra y de todas las cosas, que saca el fruto de la tierra y nos da a nosotros. Ese sustentador, ese, ese que es, que nos da el respiro, que nos da la vida, para que no la desperdiciemos en nada, es nuestro Señor. Si nosotros creemos en esto, y ese Señor, Jesús es el Señor, y le levantó de los muertos, Dios le levantó de los muertos, entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan, en ese primer capítulo tan teológico, eh, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Juan, a lo suyo, así en singular, suyo, a lo suyo, ¿a qué vino? A lo suyo, venía un trabajo específico, pero los suyos, sus amigos, sus parientes, sus cercanos, sus prójimos, no le recibieron. Pero dice, más a todos los que le recibieron. Esa es la parte ese fue el versículo 11. El versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad. Es decir, esta palabra poder es como cuando ustedes ven en los magistrados de la Suprema Corte, ahora que está de moda la Suprema Corte, que sale con una toga ahí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les da la autoridad, ¿no? Como cuando a quien elijan de presidente en cualquier parte del mundo le dan la insignia, ¿verdad? En el caso nuestro es la banda presidencial, creo que se llama esto, le da la potestad de hacer un trabajo. A nosotros nos da la potestad de ser nada más y nada menos, ya no criaturas de Dios, creación de Dios, sino sus hijos, como fue su propio Dios, hijo, ¿verdad? Su propio Dios en griego, que es la palabra hijo, que esta palabra es que te reconoce como el heredero de todo lo que tiene. Entonces, esta es la manera en que presentamos el Evangelio. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Un descansito para tomar café. Permítanme saludarles, ver sus rostros un segundo para saber si están con los ojos abiertos, cerrados, quiénes están. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bien. Bueno, ahí, Fernando, veo que estás ahí. Gracias, Fernando. Qué bueno que lograste conexión al final. Pastora Belén, ya la vi hace ratito. La pastora Raquel, sé que está ahí. Y está por ahí Alicia y no sé si está Arturo, pero espero que sí. Por ahí que nos diga si sí está, ¿verdad? Este, bien. Eh, Ahí vamos en la página 11, todo bien. Y nada más cerramos con esta parte antes de ir al B, que me parece importante. Aspectos a tomar en cuenta al comunicar el mensaje. Hay varios aspectos. El primer aspecto es muy importante, estamos ahí en esta página 11, se me hace aún todavía. Eh, sí, a 11 a la mitad y a los aspectos importantes. El primer aspecto es muy importante, nuestro lenguaje eclesial. Uy, nosotros tenemos algo que yo llamo el lenguaje de iglesia. Eh, y aquí cuento una anécdota rápida que sí la he contado 20,000 veces, es poco, pero me han dicho 1,000,000 de veces que no sea tan exagerado, pero la cuento nuevamente, ¿no? Si ya la oyeron, bueno, ay, me corrigen si la digo mal. Trabajaba en la oficina una persona, todos en la oficina, mi papá era cristiano, mis hermanos eran cristianos, trabajaron varios cristianos en la oficina, casi éramos una empresa bíblica, ¿verdad? Ya no nos faltaba nuestra Biblia ahí en el escritorio de la entrada para que fuéramos totalmente una empresa bíblica. Trabajábamos en una empresa secular y contratamos una muy buena secretaria y un día llegó y me dice, te tengo un recado y te lo voy a pasar como me lo pasaron. Así lo escribí porque se me hace muy confuso, a lo mejor lo entiendes. Y el mensaje era,
dígale al hermano que le habló el pastor, que dice el hermano encargado del departamento de educación, que le habló un hermano para decirle que no podía estar en la reunión. Así que les estamos hablando a todos los hermanos para decirles que no va a haber junta esta noche. Dice, yo no entiendo de qué están hablando. Es el lenguaje evangélico, ¿verdad? Que a veces nosotros utilizamos. Está bien, entre nosotros, excelente. Qué bonito es. eh, Estuve en una reunión en Cuernavaca y la hermandad es algo maravilloso porque aunque estaban muchos de nuestra denominación, teníamos unos hermanos de los llamados cuáqueros de Estados Unidos, en Latinoamérica, bueno, su origen fue en Inglaterra del siglo XVI. Ustedes han comido la abeja, no, la avena Quaker, esa que tiene un señor con un gorrito muy chistoso. Ellos son los cuáqueros, ¿no? Y fueron corridos de, de Inglaterra, fueron a Estados Unidos a refugiarse y estos hermanos cuáqueros se llamaban así porque temblaban porque tienen unas prácticas muy extrañas, ¿no? Son muy extraños, oran y el Espíritu Santo les llena tanto que son tomados y empiezan a temblar, ¿no? Entonces, eso les pasaba a ellos en el siglo XVII, más o menos, y ellos fueron conocidos como los cuáqueros, como los temblorosos, y esos hermanos fueron perseguidos. Y no fueron porque temblaban, ¿eh? Fueron perseguidos porque leían la Biblia y ellos, su principal problema es que decían, la Biblia prohíbe el esclavismo porque en el esclavismo están ustedes maltratando, están abusando, violando a sus esclavas, ¿verdad? Eso es lo que hacían los cristianos porque la Biblia dice que los esclavos deben sujetarse a los amos y se lo leían y tú eres mi esclavo, eres mi propiedad. Entonces hago uso y usufructo de tu persona. Imagínense ustedes qué tipo de cristianismo. Y en ese siglo XIX estaba bien visto. Y entonces ellos sufrieron mucho en Estados Unidos en el siglo XVIII y en el siglo XIX porque fueron totalmente perseguidos. Y algo muy interesante, saben que ellos eran tan llenos del Espíritu Santo que no los podían callar a estos cuáqueros, de tal manera que a ellos salían de repente, el Espíritu los tomaba y les decía, vete a la Ciudad de México, a Ecatepec, a predicar el Evangelio. Y ahí van los cuáqueros a Ecatepec, al Estado de México, a predicar el Evangelio, ¿no? Pero a veces no eran cuáqueros, sino cuáqueras las que eran enviadas y ellos pues no les parecía bien porque pues, la palabra dice muy claramente, además de lo de los esclavos, dice que no permite Pablo que la mujer enseñe, no le permite a la mujer que enseñe. Entonces a una de ellas la tomaron fuera en un pueblo que estaba predicando para humillarla, la desnudaron y la echaron fuera. Esa es una historia real que está en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos hermanos fueron los que estaban ahí. Y qué emoción es que podíamos llamarnos hermanos espontáneamente nos salía, no porque nos llamásemos así, sino porque sentíamos una hermandad con estas personas. Y había unas personas que fueron invitadas porque trabajan como asociación civil con diferentes trabajos sociales en la frontera con migrantes. Y fíjense qué interesante, ellos eran pues, no cristianos, ateos, algunos de ellos muy ateos, y nos hicimos amigos. Y entonces lo interesante es cuando nos despedimos, nos abrazábamos y ellos nos decían, qué gusto conocer a un hermano. Y era una cuestión semántica, semántica es el sentido profundo de las palabras, donde este hermano no era más que ese hermaneado que nos damos nosotros en la iglesia, porque no nos sabemos el nombre de las personas, ¿no? Yo soy muy despistado. Normalmente puedo recordar el nombre de las personas con mucha facilidad, se me da esa habilidad, pero soy tan despistado, que se me olvida decirles el nombre, no porque no se los quiera decir, sino porque estoy como, dice mi esposa que yo me voy como a otra revolución en mi pensamiento cuando hablo, entonces estoy como pensando ya ahorita en los tres renglones de abajo
los cuatro, y eso me causa un problema, un estropicio en la comunicación con las personas, ¿no? Y a veces no concreto o cierro bien las ideas, luego reviso yo mis videos y soy un crítico muy fuerte de mí, de mis predicaciones, y entonces me doy cuenta que no doy la idea completa porque siempre estoy brincando a la página siguiente, también como cuando leo, ¿no? A veces ya no termino la página y estoy como tres adelante, que quiero leer todo, ¿no? Entonces, ese es un problema que tengo que corregir, pero este sentido de hermandad nos habló de que no les hablamos en un lenguaje bíblico. ¿Y por qué les conté esta larga historia? No porque no quiera seguir la clase, sino porque hubo un factor de una persona que trabaja con una organización que para mí es de mucho respeto, se llama en esta organización que tiene un antecedente en el movimiento de liberación en Chiapas de los indígenas, y de un obispo que hubo allá, Samuel Ruiz. Y la institución es muy reconocida, se llama Serapaz, tiene muchos años esta institución, y lo que hace es trabajar en la construcción de paz. Cuando se vino el conflicto, esta institución entró, no siendo cristianos, decía, a ver, vamos a arreglar el conflicto, vamos, ya no peleen, por favor, así como alguien dos está peleando y dice, a ver, no se pelea, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y ellos se hicieron famosos por esta intervención, Será Paz. Y persona que no era cristiana, al final se acerca y me da un abrazo y me dice, qué gusto encontrar un cristiano que me habló de la Biblia, me habló con la palabra y no sentí que me estuviera agrediendo, sino que estaba en el mismo canal que yo. Entonces esto llega a ser interesante cuando en este aspecto es a considerar, presentamos un mensaje en un lenguaje no eclesiástico, ahí dice no eclesiástico, que sea comprensible para el no oyente. ¿Cuál es el lenguaje bíblico que utilizamos? A ver, díganme palabras que utilizamos que la gente no entiende. A ver, vamos a hacer este pequeño ejercicio, sin pensar que está mal que lo hablemos, ¿eh? O sea, es correctísimo que tengamos nuestra propia jerga, se llama, entre nuestros grupos. Eso es algo natural de los seres humanos. En los grupos tenemos nuestros propios lenguajes, tanto corporales como de afectos, como lingüísticos o de lenguaje que utilizamos. ¿Cuáles son algunas de las palabras que no son comprensibles para los no creyentes? ¿Qué palabras se encuentran? Ayúdenme, por favor, mientras tomo un trago de café. Buenas noches, pastor. Dios le bendice. Adelante, Alicia. Sí, sí, Sí. Alicia. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando les digo a mis compañeros de trabajo que Dios los bendiga, se sorprenden, sienten como si algo les hubiera caído encima. De hecho, en la semana le dije eso a un ingeniero, que es nuestro jefe de área. Llegó y le digo que Dios le bendiga. Y vi hasta literal, pastor, como si se hubiera echado hacia atrás y se me quedó viendo y me dice, buenos días, Alicia. Pero sí sentí, yo así lo vi, su expresión, como si algo le hubiera caído encima. Gracias. Y gracias. Es un buen ejemplo. Esa palabra, Dios le bendiga. O, ¿cómo estás? Bendecido. Qué raro eres, ¿no? ¿Qué otra palabra? A ver. No está mal, no está mal que lo digas, Alicia. Qué bueno que lo dices. Qué bueno que a lo mejor lo confrontaste, con algo. Algo posiblemente fue confrontado. ¿Qué otra palabra? Si alguien lo tiene. Bueno, por ahí, si alguien tiene alguna otra frase célebre de nosotros los cristianos, eh, mm, que me ayude mientras pasamos al siguiente tema. Es el momento, sus 5 minutos de hablar, que no hable el maestro, por favor. ¿Alguien me va preparando, por favor, también Ezequiel, capítulo 22, versos 30 y 31? ¿Qué otra frase utilizamos? Ah, yo de las que recuerdo cuando era niño que le hacían ruido a las personas, eran frases como, eh,
la, eh, si no mal recuerdo, alguna que me llamaba mucho la atención cuando era niño, que era eh, voy al servicio. No sé si se utiliza actualmente, díganme ustedes si se utiliza esta frase todavía. Ir a la iglesia le dicen voy al servicio, ya no, ya se acabó esa frase famosa de voy al servicio, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo es que vas al servicio? ¿De qué se trata? Eh, Algo que no era común para la gente y este es el lenguaje bíblico que debemos evitar. Nos vamos a ir dando cuenta precisamente por lo que nos decía Alicia, ¿no? Que se van para atrás o no sé, ¿cómo? ¿De qué se trata eso? ¿De qué estás hablando? Sí, adelante, Pastor Belén. O Pastora Belén. Puede ser bien No le alcancé a escuchar, perdón. digo que puede ser también la palabra que normalmente también utilizamos, que es la de amén. Sí, es una palabra, muy buena palabra como todas, pero para alguna persona que no es cristiana puede ser esta, esta palabra como confusa, ¿no? En cierto sentido, amén. ¿Qué es amén? ¿De qué se trata amén? Entonces, normalmente ese así sea o Dios así lo quiera, no es conocido tan comúnmente. Entonces, cuando presentemos el Evangelio, procuremos que esas palabras de nuestra jerga evangélica, no porque sean malas, repito, sino porque a la persona no le va a hacer ningún sentido, ¿no? Ningún sentido. Eh, y es muy común que nosotros, pues, con una muy buena intención, a veces las usamos o porque son las palabras que utilizamos, vamos. Y los demás tienen que acostumbrarse y así lo pensamos, pero si no le hace sentido a la gente cuando estamos comunicando un evangelio que debe ser claro y sencillo, pues le puede complicar la vida, ¿no? Para entenderlos. Entonces, a veces no es bueno. Entonces, vamos, entonces, si no hay otra palabra, bueno, dan dos ejemplitos ahí muy buenos, el de Alicia y de la pastora Belén, acerca de esto. Eh, Sí, Maestro, también cuando hablamos y decimos vamos al culto, sí, sí, es al culto. y culto es liturgia o adoración o servicio. Sí, sí, lo que decíamos, el servicio, el culto. Sí, Pastor Manuel, buena observación. Vamos al culto, ¿verdad? Y de hecho tenemos que hacer algunas aclaraciones litúrgicas que son importantes, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando las personas empezaron, cuando la pandemia y varios, no pocos, personas que me conocían de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, me escribían para decirme, es que, ¿qué piensa usted de que van a cerrar la iglesia? No, la iglesia no la van a cerrar el todo, ¿verdad? Entonces, es las formas que a veces malamente usamos el lenguaje y eso es lo que le decía, vamos al culto para la gente, voy al servicio, pues que eres carro, ¿qué te pasó, verdad? Pues son cosas que a veces no entienden. Bien, vamos a la parte B, por favor. Si no hay ningún otro comentario, dice el mensajero. Dios está en constante búsqueda de personas que están dispuestas a obedecer el llamado de ir y predicar el evangelio. Ujú. Y ahí vamos al versículo los versículos, son dos o tres que les estaba refiriendo. Este profeta, ¿recuerdan ustedes a Ezequiel? Es, es buen profeta, es un buen libro para leer. Si quiere leer un buen libro, te recomiendo a don Ezequiel. Y ese, como le decimos los cuates, es un hombre que por ahí en el capítulo 22 empieza a dar un discurso interesante acerca de muchas cosas. Pero ¿qué dice? ¿Recuerdan cuál es su mote o cuál es su característica de Ezequiel? No era aquel que decía, tu hijo de hombre, así le decía el Señor, ¿verdad? Tu hijo de hombre. Y recuerdan que retoma este tema o este título, un gran escritor
Luis, C.S. Luis, que escribió las crónicas de Narnia, a los que van al país mágico y mítico de Narnia a buscar a Aslan, les dicen los hijos de Adán, ¿no? Y entonces este Ezequiel es ese hijo de hombre que en el capítulo 22 de Ezequiel, vamos a leer nada más, ¿alguien lo tiene? Los versículos que menciona ahí. Sí, 22:30, maestro. ¿Sí? Por favor. 22:30. Ujú. ¿Qué es aquí el 22:30? Sí, lee desde el 29, por favor, que se me hace que es uno antes. Es el contexto completo que recuerdo, ¿no? Ok. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Wow. Ahí está el Señor hablando en un momento histórico donde dice, la gente estaba haciendo muchas cosas malas y lo único que buscaba era uno que se pusiera en el camino, en la brecha, ¿verdad? Un caminero, ¿Dónde prestas tu tarjeta? ¿Mi tarjeta cuál? un caminero que estuviera ahí en la brecha, en la línea, que hiciera un vallado, que hiciera un momento en el cual pudiera de alguna manera caminar o desviar el camino de la injusticia tan grande que había. Dice que en la tierra estaba una situación crítica, ¿no? Lo acaba de leer por ahí el pastor Manuel, si no recuerdo, abusan del pobre, oprimen el derecho al extranjero. Ajá. Vean ustedes todo lo que está diciendo esto. Eh, no está fácil la situación del pueblo de Israel. Es antes de que vinieran a ser cautivos. Y si solamente buscaba uno y no lo encontré. Entonces, esta parte, el mensajero es importante. Este llamado de hoy, tan válido como en el tiempo de Jesús. Y en nuestra generación es importante que como hijos de Dios respondamos al clamor de un mundo que necesita de Cristo, pero que no lo sabe, que sabiéndolo, o que sabiendo que, que necesitan algo, lo buscan en satisfacer sus necesidades en otras cosas. Ajá. Y aquí viene eh, dice el doctor Billy Graham, nos presenta una lista de características que tienen las personas que es útil. A ver si oyó algo, no, no con nosotros, ¿verdad? ¿Alguien quería comentar algo? No, ¿verdad? Las personas que es utilizada por Dios. Es una persona que ha tenido una experiencia personal con Cristo. Es una persona que está segura del llamado de Dios. Estas son las características de las personas que están ahí para servir a Dios en el evangelismo, ¿no? Es una persona que busca tener una relación sistemática con Dios, devocionales, tiempos solas con Dios, etcétera. Este es importante. Un evangelista no está ahí en el programa que vamos a presentar de evangelismo al final del curso. Es interesante que es bien sistemático y me gusta. Lo digo aquí antes de pasar a lo que está mencionando Billy Graham, y es bien interesante, vean ustedes. El evangelismo es un proceso de presentar la proclama. Pero quien evangeliza va con dos personas para que aprendan cómo evangelizar. Esas dos personas que van a evangelizar tienen dos personas cada una,
que son personas que están orando por ellos. ¿Sí? Entonces, por eso se llama evangelismo explosivo, porque ¿cuántas personas tenemos? Con uno que esté evangelizando, ¿cuántas personas tenemos involucradas? 8 personas. Y esto es exponencial. Si tenemos 2 evangelizando, ¿cuántas personas tenemos? A los que saben matemáticas, 8, 16 personas. 2 ya es exponencial, no es 2 por 2, ya es exponencial a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 a la 6, ¿no? Entonces ya son 16 personas las que están involucradas con 2 que están evangelizando. Ahora, cuando estos 2 aprenden a evangelizar, ¿cuántos van a tener detrás de esto? Y está estructurado porque este que está acá, que ya no está evangelizando, ahora está, ¿qué cosa? Cuidando no a los que oran, esos ya están aquí en esta cadena, ¿verdad? Sino este que está acá, que eran 2 al principio, están cuidando que los que llegan a la iglesia sean cuidados y tengan lo que se llama conservación de los resultados. Entonces, de esta manera, ya están en un sistema de que es sistemático. Esto es sistemático en muchos sentidos, maravillosamente en este sentido de estar concretamente trabajando en un plan armónico sistémico. Y eso estructura de tal manera la situación que, y la parte donde yo tengo 2 personas que están aprendiendo de mí y esas personas hay quienes oran por él. Estas personas que están aquí, que todavía no están aprendiendo a evangelizar, están apoyando en oración a la persona que está aprendiendo a evangelizar. Estas personas cuando lleguen van a ser personas de oración que van a orar por los que están ahí. Cuando ellos llegan a ser instructores, pues ya tienen una estructura de tal manera que son personas de oración. Y lo que hace este tipo de programas es que nos hace programas de oración. ¿Por qué? Porque quien ya deja de ser instructor para ser cuidador o cuidar los resultados de los que están, esta persona que está aquí es una persona que tiene una vida devocional activa de lectura y de conocimiento de la palabra de Dios y que sigue teniendo el evangelismo como un estilo de vida. Ya no está como instructor, pero en cualquier momento uno predica o proclama el evangelio. ¿Y qué hace esto? Bueno, en la Iglesia Centro Cristiano Juan 14:6 hizo que fuera una iglesia de 25, 50 miembros a pasar en menos de 3 años a ser una iglesia en Guadalajara número 1 que tuvo reuniones de más de 1000 miembros, de más de 1000 personas, ¿sí? Con cerca de 700 miembros. 1000 personas con más de 700 miembros en 3 años, un sistema sistemático. Entonces, este sistema funciona porque tiene un sistema que incluye a la persona dentro del sistema y la hace una persona de oración. Entonces, eso es lo interesante de esto que está diciendo aquí Billy Graham. Es decir, quien va a predicar, las características que tienen las personas que es usada por Dios es esta, que es sistemática, que tiene su devocional a tiempo, sus tiempos a solas con Dios. Hay un bonito ejercicio que les invito y les voy a invitar a hacer en esta semana. Lo voy a hacer junto con ustedes. Este ejercicio lo vamos a hacer por internet, por WhatsApp. Y el ejercicio es que yo voy a mandar un mensaje y les voy a pedir en este mensaje que en esta próxima 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y cada hora voy a estar reenviando el mensaje. Voy a poner mi cronómetro en el mensaje y en este mensaje va a pasar un tiempo con Jesús. Va a lograr un tiempo a solas, no sé cómo le va a hacer porque pues, a veces está trabajando, posiblemente sea a media tarde, cuando lo haga a medianoche, pero antes del anochecer va a pasar un tiempo con Jesús y lo va a presentar ahí en su silla. Y va a empezar platicando con Jesús. Y ahí vamos a ir caminando. Y ese tipo de devocional es bueno porque usted platica, puede escucharle, puede hablarle, escucha su voz. Eh, y escuchar la voz de Dios es lo más lindo que hay, ¿no? Saber que somos guiados. Entonces, las personas que están trabajando visibilidad, la lista de las características es esto. ¿En cuál inciso vamos? ¿Me ayudan?
ya me perdí, en el D, ¿verdad? Es una persona de oración. La oración del justo puede mucho, Santiago 5:16. Es una persona llena del Espíritu Santo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Siente compasión por las personas. Esta F es primordial, que no nos duele las gentes que se están perdiendo. Siente amor por sus hermanos o hermanas en el ministerio, no por los de afuera, en el ministerio. Amor, respeto, tolerancia, ah, transparencia, humildad. Esta es una parte muy importante. Queridos amigos, qué difícil es cuando hay muchas luminarias en la misma habitación. ¿Les ha pasado? Y entre los cristianos es difícil, ¿no? Eh, que queremos ser el más luminoso de todos, el más iluminati, el más iluminado de los que estamos ahí. No, nos olvidamos rápido de Efesios capítulo 4, siendo parte de un cuerpo, edificándonos unos a otros. Ahí hay un maestro, qué bien que hay un maestro. Qué bien que hay un apóstol, qué bien que hay un evangelista, qué bien, porque todo eso es parte de la edificación del cuerpo de Cristo, no hay de otra manera más que ser edificados. Y dice la palabra someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí lo dice en Efesios 4. En ese sentido, cuando yo veo su trabajo como maestros, muchos de ustedes como pastores, como apóstoles, tengo que decir que bueno que yo soy parte de ese trabajo. Y si en algún momento estoy ahí en mi función de maestro de Aquila y Priscila y viene otro maestro, no me siento ahí diciendo, ay, pues yo lo hubiera dicho mejor, yo pude haber predicado mejor que este que predicó, yo hubiera dicho, no, somos parte del cuerpo, guiados por el Espíritu Santo, lo que Dios pone en el corazón de nuestras hermanas y de nuestros hermanos es para edificación del cuerpo de Cristo. Así que veamos todo esto que dice aquí, releamos esta parte es lo que dice Billy Graham, o decía, ya no está con nosotros, pero nos dejó colgado esta gran enseñanza. Siente amor por sus hermanos o hermanas en el ministerio. Amor, respeto, tolerancia, transparencia, humildad. Esta parte ahí, yo leí una notita abajo, ven ustedes cómo está ahí, el número 7, que es adaptado por el autor de este material de lo que decía el hermano Billy Graham, porque está poniendo ahí estas palabras del amor entre los hermanos, siente amor por los hermanos. En el ministerio poniendo estas palabras de todo, ¿qué es sentir amor por los hermanos? Y ahí viene el mensaje de San Juan, capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, que tuvierais amor los unos por los otros. ¿Cuál es la evidencia que tenemos que presentar para ser llamados cristianos? Que se amen unos a otros. Esta evidencia la presentamos. Wow. San Juan 13 es muy duro, ¿no? En ese sentido, tenemos que tener cuidado porque si hay ira, rencores entre nosotros, por eso Pablo es otra de las cosas que escribe en 1 Corintios que estuvimos hablando al principio de la clase. Todos los defectos de esta iglesia eran precisamente las envidias, las divisiones, ¿no? Que hay entre nosotros. Y ahora viene el versículo de Mateo 20. Entonces Jesús llamando los dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos. Y también lo repite muy bonito en Marcos. El pasaje que prefiero yo en cuanto a esto es Marcos 15 o 16, pero lo dice aquí Mateo de esta manera. Dice, entre las naciones saben que los gobernantes se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y ahí en Marcos utiliza la palabra griega kata, de catarata, de arriba para abajo. Dice, ¿saben que así es entre el mundo?
¿Y por qué lo dice? Por dos hermanos que estaban ahí pidiendo estar uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Como si fueran mandamases. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Por eso ese ejemplo de Jesús, de que llega y se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos, es un ejemplo maravilloso de lo que es el servicio y la humildad entre nosotros los cristianos. Estas características mencionadas son compartidas tanto por la persona que testifica de Dios como por aquellas que tienen don de evangelista, según Efesios 4, 8 al 11 y segunda a Timoteo 4 al 5. Y ya ahí eh, vamos a dejar una rayita ahí. Quería llegar hasta la letra C, pero vamos a ver. Bueno, me quedan 4 minutos. Si alguien me ayuda a leer, de los que están con buen internet, aunque no prendan su cámara, me ayudan a leer con esto y hacemos un comentario final. Si alguien me busca Efesios 4, 8 y al 11 y 2 Timoteo 4 al 5, me ayudan con esto, por favor. Quien levanta la mano, levante su dedito, su manita para participar y vamos asignándoles tareas o ustedes escogen cuál tarea. ¿Quién tiene la lectura de... Ah, Efesios 4:8, sí, por favor. por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautividad, la cautividad, y dio dones a los hombres. Adelante hasta el 11, por favor, Pastor Manuel. Sigue con él. Así. Y eso de que, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, Gracias. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Santo. Y todo esto que está diciendo ahí, que es una teología profunda, que es cuerpo, es para a fin de perfeccionar a los santos. Estamos aquí para qué? Para perfeccionar a los santos. Ese es nuestro trabajo. ¿De quién mío como maestro? No, yo no podría trabajar solo sin los otros dones y ministerios, esos 5 que menciona Efesios, otros más que menciona Pablo en otra parte, otros dones, otras funciones, las mismas funciones que la iglesia o el Espíritu Santo bien ha sido manifestado a lo largo de la historia. Todo esto es con una sola función, la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si alguien tiene 2 Timoteo 4:5. A ver, no, ¿Dónde te vas a sentar aquí? parece que no es el capítulo, ¿verdad? No, así no hay que. ¿Qué? Ahí va, ahí va. La llevo a sol. No está leyendo, ¿ah? Bueno, ¿Lo leo, maestro? Un animal hace este sonido. Apaga. ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿alguien lo tiene? Prende su micrófono y lo lea. Si ¿Sí no, lo leo, maestro? adelante, Manuel. Pastor Manuel. Segunda de Timoteo 4:5. Ajá. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
¿Hasta sobra, ahí o...? ahí nada más, sobra, soporta todo, por favor. Entonces, quien tiene este don, tiene este sacrificio, ¿verdad? Eh, y Pablo ya está al final de sus días, le dice, ya es la segunda carta que le escribe, y ahí está diciéndonos esto. Ahora bien, alguien más, Pastor Manuel, aprovechando si tienes ahí el manual, dice, al preguntarle al evangelista Walter Neufeld, ¿cómo es posible identificar una persona que tiene don de evangelista? Respondió que está en la página número, eh, número 12. ¿Y qué fue lo que respondió? Es tres párrafos. Donde dice al preguntarle, Y ahí de donde dice la pasión, de ahí sigue leyendo hasta el mm, final, hasta donde termina con... ok, la pasión del evangelista es que las personas conozcan a Cristo, aunque presente el evangelio a multitudes o a una sola persona pecadora, para mí es lo mismo. Hacerlo, hacerlo es un elixir. Elixir así se pronuncia o Sí, sí, exactamente. ¿verdad? Es un elixir para mi vida. Es mi comida, mi dormir, mi soñar, mi hablar, mi escribir, mi oración, mi llorar y mi reír. Me siento como un hambriento hasta que puedo gritar a las tinieblas las palabras de amor de Dios. Reina Bunke, 2010. ¿Ok? Dios da, hasta ahí, No, adelante, adelante, los dos párrafos que siguen, pastor. Dios da al evangelista la capacidad de presentar el evangelio en una manera sencilla, en una manera tal que la persona más culta o la más simple entienden. Cuando el evangelista desafía, hace el llamado al oyente a tomar una decisión por Cristo, el Espíritu Santo hace que las personas respondan. Gracias. Entonces, estas son las características especiales que tiene. Y sí, la palabra elixir es, en términos mexicanos de Nahum Vega, sería como es como el cafecito para la vida, ¿verdad? Entonces, es el chocolatito de la mañana, es el tónico, el elixir, el, 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 el levantón que nos da, ¿verdad? Así como esas bebidas energéticas que nos permiten, para el evangelista, sí es la pasión por las almas. No importa que sea una multitud muy grande, no importa que sea uno, eso nos vivifica. Y le da la capacidad, dice ahí Neifeld, de hacerlo en manera muy, muy, muy sencilla, que cualquier persona, por humilde que sea o por intelectual o palabras elevadas que utilice, lo pueda entender. La mejor manera de comunicar es en un lenguaje que todos entendamos, ¿verdad? Eh, Hay una anécdota de este señor Padilla, que no sé si fue él o su amigo Samuel Escobar quien le escuché esta anécdota, que dice que regresaba de un viaje y ya su hijo era adolescente, y entonces le lleva a este viaje para que escuche la conferencia que iba a dar. Y cuando regresa de la conferencia, eh, pues él muy contento porque su hijo adolescente lo había acompañado, le dice, ¿qué te pareció mi conferencia? Y le dice, papá, qué excelente conferencista eres. Usas palabras grandilocuentes como elixir, ¿verdad? Y como otras que utilizamos a veces, las palabras que a veces decimos que son domingueras, ¿verdad? Las que encontramos ahí en el diccionario, y decimos, no sé cómo se utiliza, pero el domingo que predique la voy a decir, ¿verdad? Ese tipo de palabras. Y le dice así, pues muy bonitas, bonitas palabras dijiste, pero ¿cuántos de los que estaban ahí te entendieron? Dice, me sacudió mi hijo. Y desde entonces empecé a buscar palabras más comprensibles, más sencillas. ¿Cómo saber bajar a la realidad? Las palabras es una parte importante de nuestro lenguaje como predicadores, como comunicadores y como comunicadores del Evangelio mucho más, ¿verdad? Como bien decía el pastor, a ver, no podemos predicar desde el pleito, ¿verdad? Desde la apologética
ni también podemos predicar desde la intelectualidad, ¿verdad? Vean cómo Pablo va bajando su tono en la carta, discurso que hace en el Areópago, en lo que tiene hechos, dice, empieza con algo, si alguno de sus propios poetas dijeron, y va diciendo todo hasta que llega a una realidad. Este mismo Jesús es quien murió y resucitó. Y ahí es cuando él pues llega a hablar de la palabra. Dice, Pablo, en otro tiempo te escucharemos. Pero el Areopagita, el que tenía ahí cuidado del lugar de reunión, él fue convertido y hace una iglesia que, ¿sabe hasta dónde llegó? No sabemos, la historia se pierde, pero seguramente muchas de las iglesias cristianas de nuestros días están porque alguien como Pablo predicó a este hombre y creyó y siguió. ¿Y qué vamos a dejar al mundo antes de que el Señor llegue? Pues iglesias llenas de personas que sean convertidas por nuestra palabra. Ponemos ahora sí rayita ahí en los minutos que nos quedan, dejamos para preguntas, fotografías y demás.